Muy bien, por respeto a todas las personas que se conectaron de manera puntual, pues vamos a empezar. Damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando el día de hoy. Agradecemos el interés en poder aprender acerca de esta temática tan importante y tan valiosa, ¿no? Agradecemos también a la presencia de la doctora Gisela Acevedo, neuróloga pediatra, quien ha tenido a bien acompañarnos el día de hoy en este momento para poder compartir un rato, ¿no? Acerca de su experiencia, de sus conocimientos y poder resolver dudas que tenemos como padres, ¿no? Entonces, sí es muy importante que podamos aprovechar este tiempo, que podamos concentrarnos un poco. Sabemos que de repente tenemos ahí a nuestro peque y demás, pero traten de escribirnos todas las dudas que tengan relacionadas con el tema a través del chat y conforme vayamos desarrollando la temática, vamos a ir dando respuesta a cada una de ellas, ¿de acuerdo? Hoy vamos a trabajar con el tema vigilancia del neurodesarrollo en bebés prematuros. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, bienvenidos todos. Yo soy la licenciada Fidelia Galvis Gómez, soy terapeuta ocupacional, directora del Centro de Neurodesarrollo Neonatal e Infantil y pues bueno, es para nosotros un motivo de mucha alegría poder trabajar con familias como ustedes, comprometidas con el neurodesarrollo de sus hijos. Somos un centro que se encarga de vigilar y monitorear el neurodesarrollo en bebés que no han tenido ningún factor de alteración para sufrir algún daño neurológico, con bebés que tienen alguna patología genética o alguna alteración importante que compromete todo el sistema neurológico, a nivel metabólico también y demás. Y pues bueno, nosotros trabajamos con 4 niveles del neurodesarrollo en donde marcamos objetivos acorde a las necesidades de cada uno de los niños, ¿no? Entonces, cada niño pues tiene una necesidad diferente, ¿no? Tiene un desarrollo diferente. Si es prematuro, pues nos guiamos acorde con el desarrollo de edad corregida. Y pues bueno, tratamos de ofrecer el servicio lo más personalizado posible. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, bienvenidos a todos a esta plática. Nuestros servicios están encaminados a trabajar 4 niveles del neurodesarrollo muy importantes. Uno es el control cefálico, el taller de aprendiendo a sentarme, taller de gateo, taller de primeros pasos. Y pues bueno, manejamos horarios de 3 veces a la semana, 1 vez a la semana o 2 veces a la semana. Esto depende también de la necesidad que tenga el bebé, ¿de acuerdo? Manejamos horarios en turno matutino y también manejamos horarios en turno vespertino. Quien esté interesado en nuestros servicios, con muchísimo gusto podemos ofrecerle toda la información necesaria para poder trabajar con cada uno de sus bebés. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ya lo había mencionado, la doctora Gisela Acevedo. Ella es neuróloga pediatra, egresada de la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla como médico pediatra. Es egresada como médico neuróloga pediatra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales ISSSTE y la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente está realizando programa de formación Flow en trastornos de la marcha en el Hospital Shriners de México. Y pues bueno, es experta en detección y problemas del neurodesarrollo, además diagnóstico y manejo de epilepsia, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, autismo, trastornos del sueño y del lenguaje y migraña. ¿De acuerdo? Entonces, bienvenida, doctora Gisela. Vamos a darle la palabra a la doctora para que podamos escucharla. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos ustedes por estar ahorita conectados. Vamos a hacer la plática un poco dinámica. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, váyanla poniendo para que la respondamos ya sea en el momento que estemos hablando del tema o al final para responder todas sus dudas. Bueno, yo soy la doctora Gisela Acevedo, soy neuróloga pediatra y consulto en la Ciudad de México y también en la ciudad de Veracruz. Vamos a empezar por definir qué es el neurodesarrollo.
Seguramente ustedes ya saben qué es el neurodesarrollo o a partir de qué edad va, pero el neurodesarrollo es aquella etapa en la que cursan los pequeños. Generalmente se sabe que desde los primeros días de vida o desde el día 0 de vida. Sin embargo, esto inicia desde que está en sus pancitas formándose el bebé. Ahí inicia el neurodesarrollo y termina a los 6 años de edad. Sin embargo, posteriormente vamos a seguir pasando por ciertas etapas en nuestro cerebro que se va a concluir aproximadamente hasta los 21 años de edad. Terminamos de desarrollarnos neurológicamente, pero como tal el neurodesarrollo abarca hasta los 6 años. Ya mayores de 6 años evaluamos las funciones mentales superiores. Es por eso que el neurodesarrollo es una parte muy importante para que posteriormente esas funciones mentales superiores pues se adquieran y las tengamos de manera adecuada. Y la etapa de la prematurez, porque este es el tema de neurodesarrollo en bebés prematuros. Un bebé prematuro es aquel que nace antes de las 37 semanas de gestación. Entre las 37 y 42 semanas de gestación es el periodo correcto en general, y menor de 37 semanas es la etapa de la prematurez. Bueno, como bien les comenté, la etapa del neurodesarrollo va de los 0 a los 6 años de edad. Y es muy importante que en todos los bebés prematuros siempre tiene que estar involucrado un neurólogo pediatra, precisamente por la prematurez. Normalmente, en un bebé que sea término, también debe de involucrarse un neurólogo pediatra, teniendo evaluaciones a los 9 meses, a los 18 y de los 24 a los 30 meses de edad. Eso es en un bebé de término, hablemos de un niño sano. Entonces, en un bebé prematuro, con más razón, tiene que estar un neurólogo pediatra a cargo de su neurodesarrollo. Esto porque la prematurez, precisamente el cerebro no ha llegado a la formación de término para que puedan nacer, y entonces tiene algunos factores de riesgo que es importante que un experto los valore, los evalúe. Uno de ellos es, generalmente, dependiendo qué tan prematuros hayan sido sus pequeños, tal vez si fueron de 35 o 36 semanas, pues a lo mejor no hubo mayor problema y se pudieron ir de alta pronto. Pero más pequeñitos, probablemente pasaron algunos días hospitalizados, ya sea en una unidad de cuidados intensivos o de cuidados intermedios. Y probable fototerapia, tal vez tuvieron un catéter en su ombliguito, tal vez incluso tuvieron un sangrado de su cerebrito. Esto es porque en los bebés prematuros existe en nuestro cerebro algo que se llama matriz germinal. Esa es una parte de nuestro cerebro que está cerca de los ventrículos, que digamos que es como una sustancia gelatinosa, para explicarlo y que sea más entendible, y que es muy lábil a cualquier cambio, es como una gelatina. Ustedes la mueven y todo el tiempo está muy frágil de que pueda romperse. Así la matriz germinal es una zona donde hay muchos vasos sanguíneos que son muy lábiles a estos cambios de presión, de temperatura, de movimiento. Entonces, en los prematuros se da mucho, dependiendo, dijimos, qué tan prematuros sean, un sangrado de la matriz germinal, o sea, una hemorragia intraventricular. Y que esta se detecta mediante un ultrasonido que les hacen a través de su fontanela anterior y se puede dividir en grados. Son 4 grados. Dependiendo el grado, bueno, dependiendo del grado del sangrado, es como se va a clasificar, y también de acuerdo a esto van a ser las secuelas que podrían quedar del sangrado. Si es un grado 1, aproximadamente un 25% podrían tener alguna secuela. Un grado 2, 50%, un grado 3, 75%. Eso es un aproximado porque recuerden que en medicina no podemos tener reglas así tan específicas o ser tan estrictos. Pero bueno, ese es un tema importante. Doctora, hablando aquí en relación con las secuelas, que es un tema que a nosotros nos compete muchísimo, porque pues bueno, como trabajadores en el área del neurodesarrollo siempre decimos que pues que tenemos que estimular y que el cerebro es maravilloso y que entre más estimulemos de manera adecuada y oportuna, pues el pronóstico lo vamos venciendo, ¿no? O vamos en contra del pronóstico, por así decirlo, ¿no? Pero es importante también conocer que a nivel de, entre más daño haya tenido el niño con este tipo de hemorragias y estos niveles que usted nos menciona, ¿qué secuelas son las que a nivel neurológico podemos encontrarnos con un niño prematuro?
Bueno, generalmente, o más bien la matriz germinal se encuentra, como les dije, en la zona de los ventrículos, pero en la parte anterior de nuestro cerebro. O sea que si hay algún sangrado, podría afectar el lóbulo frontal o bien el lóbulo temporal. Dentro de las secuelas, por localización que podrían tener, serían problemas motores, ya sea que estén hipotónicos, aguaditos, o tal vez que estén espásticos, que estén duros, o que tengan un retraso en esta área del neurodesarrollo, ya sea motor grueso o fino, o bien alguna alteración del lenguaje por ser en la parte temporal. Además de que podrían o tienen mayor riesgo de que podrían cursar en algún momento con epilepsia. Esto no significa que si su bebé tuvo eso va a tener epilepsia. Simplemente es un riesgo un poco mayor que la población general. Ok, entonces podríamos hablar que, o sea, puede presentarse como no puede presentarse este tipo de secuela, ¿no? Y que no obligatoriamente es el compendio de todo, ¿no? De motor, lenguaje a nivel sensorial, ¿no? Puede que el primer año de vida el niño vaya muy bien en su neurodesarrollo y una vez ya empieza la etapa del lenguaje aparezcan las secuelas, ¿es correcto? Exacto, puede ser que no las haya, no sabemos, pero precisamente por eso es un factor de riesgo importante que por lo tanto tiene que llevar una valoración neurológica y tiene que llevar estimulación temprana. Claro. Otro tema importante es que seguramente sí, aquí estamos sospechando, bueno, teniendo en cuenta todas estas cuestiones pediátricas, que si su bebé nació antes es porque algo ahí no estuvo bien, que no pudo llegar a término. De las causas más comunes, pues es la presión, ¿no? Tal vez mamás con preeclampsia, o tal vez con alguna enfermedad de base, no sé, lupus, mamás con epilepsia, con alguna otra enfermedad de base, o que hayan tenido preeclampsia en el embarazo. O que venga con el circular de cordón, que hayan tenido sangrado porque se les desprendió la placenta, no sé, hay muchas causas, pero todas esas causas nos llevan a que en su cerebro puede haber habido un daño secundario a hipoxia, es decir, a falta de oxigenación en su cerebro, ya sea la preeclampsia, ya sea que tuviera circular de cordón, depende de qué tan apretado haya estado, o que hayan tenido amenazas de aborto, amenazas de parto pretérmino, desprendimiento de placenta. Finalmente, todas estas causas nos llevan a que no llegó sangre de manera correcta al cerebro del bebé y por lo tanto no llegó oxígeno, porque el oxígeno va a pasar a través de la placenta. Entonces, probablemente pudo haber faltado oxígeno en ciertos momentos o en ciertas áreas de su cerebro y eso es un factor de riesgo para que más adelante pudiera presentar alguna alteración. Solo es un factor de riesgo, porque la finalidad de esto no es alarmarlos y que ustedes estén asustados por esta plática, sino que estén informados y que sepan que debemos de actuar. Ya nuestro bebé fue prematuro, tal vez tuvo oxígeno, tal vez estuvo intubado, tal vez requirió cascos cefálicos, CPAP, no sabemos. Estos son factores de riesgo y por lo tanto, una vez que salga y que esté de alta, nosotros lo que tenemos que hacer es actuar. Tiene que llevar estimulación temprana y valoraciones neurológicas. Algo que tenemos de beneficio con los niños, que seguramente ustedes ya saben, es la plasticidad cerebral. Porque esta es una capacidad o un plus, si queremos verlo así, que tienen todos los pequeños, aproximadamente a los 6 años, termina la plasticidad cerebral. Y esta es la capacidad de crear conexiones entre cada neurona. Yo les explico de dos formas para que sea tal vez más fácil de entender. Una es que es como un árbol que echa raíces y entre cada árbol están conectadas esas raíces. Así nosotros ya nacemos con un número de conexiones entre cada neurona. Por decir 10,000, 15,000 conexiones entre cada neurona. Sin embargo, los niños que son estimulados, en general, en estimulación temprana, van a crear más conexiones. 20,000, 30,000, 50,000. Y puede ser o bien que esas conexiones, cuando sea más grande, lo van a ayudar a que tal vez sea de esos niños que únicamente ponen atención en la clase y ya se saben todo, ¿no? Ni siquiera tienen que estudiar. A diferencia de los otros que tenemos que estarle macheteando para que se nos podamos acordar las cosas. Esa puede ser una diferencia. Y la otra es que si tuvo algún daño tu bebé en alguna de estas áreas que mencionamos o en alguna otra, y ese camino está alterado, todas esas conexiones que se forman van a crear otra vía, otro camino para poder llegar a lograr esa misma función que en un inicio puede haber estado alterada. Entonces, por eso es importante y se sugiere
En general, yo sugiero a todos mis pacientes que hayan sido prematuros que sí tienen que llevar estimulación temprana. Además, si yo durante la evaluación del neurodesarrollo, que en una consulta a veces nos cuesta trabajo evaluarlo porque realmente tiene que ser una evaluación más minuciosa y en una consulta aproximadamente de 1 hora, pues a veces no nos da tiempo, ¿no? De ver todo lo que quisiéramos. Por eso, a grandes rasgos en las consultas valoramos motor grueso, motor fino, personal social y lenguaje. Si yo encuentro en alguna de estas áreas alguna alteración, aparte de la estimulación temprana, pues les mandaré terapia ocupacional o terapia física, lenguaje, sensorial, dependiendo qué es lo que encontremos. Pero en general para todos los bebés prematuros sí se sugiere que lleven estimulación temprana. Ok, doctora, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna duda por ahí, por favor, pueden utilizar el chat, algo a nivel así, más específico con alguno de los casos de sus bebés. Tenemos mamás con bebés que son gemelos y cuates y ambos han sido pues prematuros. Entonces, aprovechemos este espacio, aprovechemos este momento para poder hacerle llegar a la doctora las dudas del neurodesarrollo que tengamos, ¿de acuerdo? Doctora, yo tengo una duda. ¿Qué recomendaciones puede dar en relación con la ingesta del medicamento? Me gustaría que habláramos un poquito de algunos bebés que necesitan un tratamiento farmacológico, ¿no? Y que de repente en lo que se ajusta la dosis y los efectos secundarios del medicamento y demás, nos topamos mucho con que las familias suspenden el tratamiento, ¿no? Entonces, obviamente estamos del lado de la rehabilitación, de empezar a estimular, y si no tenemos de repente ese potencializador neurológico que envían los neurólogos y lo suspenden, pues no hay el avance que nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces, no sé qué recomendaciones puede dar usted, qué nos puede explicar acerca de los tratamientos farmacológicos. Obviamente sé que depende de cada niño, ¿no? Y depende de la patología, pero sí es muy valioso que nos pueda dar esa sugerencia de cuándo suspender, cuándo no suspender, cuándo ir nuevamente a la valoración con el neuro. Claro, bueno, una vez que se hayan ido alta sus pequeños, la valoración debe ser aproximadamente a las 2 semanas de que se hayan ido de alta. Algunos de los medicamentos que mandamos en neurología en bebés prematuros seguramente es porque tal vez vieron algún movimiento anormal durante su estancia en la terapia intensiva neonatal o intermedios y tal vez le iniciaron algún medicamento antiepiléptico por esos movimientos anormales. Entonces, ahí es muy importante porque a veces inicia el antiepiléptico, bueno, siempre es un médico, pero puede ser que lo haya iniciado el neonatólogo, el pediatra, o tal vez lo inició el neurólogo, no lo sabemos. Sin embargo, aquí tenemos que tener mucho cuidado para ver si cumple o no el diagnóstico de epilepsia, un bebé prematuro. Porque podría ser que convulsionó secundario a que tenía la glucosa baja, a que tenía un problema o alteración metabólica en sus electrolitos, no sabemos, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que valorar, por eso tienen que ir a consulta posteriormente, es si esa crisis, que a lo mejor digamos que sí la tuvo, fue secundaria a alguna de esas alteraciones o realmente fue una crisis que presentó. Y entonces ahí evaluar si requiere continuar o no con el medicamento. Pero eso es a criterio del médico neurólogo. Entonces, es muy importante que ustedes no se lo quiten, porque si se inició durante su estancia hospitalaria, es porque tiene un riesgo importante de que sí pueda convulsionar. Y una convulsión es una descarga eléctrica en su cerebro, en sus neuronas. Entonces, es como que yo les diera toques directamente en las neuronas. Obviamente eso va a causar un daño. Y si de por sí ya es un bebé prematuro y aparte tuviera convulsiones, pues estamos agregando más factores en contra. Entonces, la finalidad es siempre que tengamos todos los menores factores de riesgo para que de ahí podamos comenzar y seguir avanzando. Entonces, les sugiero que ustedes no deben de suspender el medicamento. El medicamento lo tiene que suspender el médico neurólogo pediatra si es que es un medicamento antiepiléptico, o tal vez si es un medicamento que inició el neonatólogo o el cardiólogo, pues lo tiene que suspender cada especialista una vez revalorando todo el caso y a veces con algunos estudios de apoyo. Ok, muchísimas gracias, doctora. Otra pregunta muy importante. En relación con los estudios,
clínicos, ¿no? Muchas mamás pues nos comentan de repente, es que me mandaron un electroencefalograma, pero pues no sé en qué consiste, cómo se lleva a cabo, qué necesito esto para poder asistir a ese estudio, o una tomografía, una resonancia, no sé. Nos gustaría mucho que nos pueda platicar acerca de este gabinete de estudios que se hacen desde el punto de vista de neurología. Claro. Bueno, el electroencefalograma es un estudio, así como nuestro corazón tiene un ritmo, también el cerebro lleva un ritmo. Y este va cambiando conforme crecemos. Así como su bebé tal vez no sostenía la cabeza y ahora ya lo logra. Tal vez no podía agarrar algo y ahora ya toma las cosas. Así como va adquiriendo nuevas habilidades, así en su cerebro también va cambiando ciertas ondas cerebrales y ciertos ritmos, precisamente porque va madurando. Entonces, en el electroencefalograma colocamos 21 electrodos en su cabeza y precisamente evaluamos su ritmo cerebral, si va de acuerdo a la edad de un bebé y de un bebé de qué edad, ¿no? Porque el electroencefalograma en adultos es una cosa, en pediatría es otra cosa y en bebés es otra cosa totalmente distinta. Entonces, tenemos que evaluar si está de acuerdo a sus semanas de gestación, es lo que evaluamos, su ritmo cerebral de acuerdo a sus semanas de gestación y el voltaje. Es muy importante que si hacen un electroencefalograma, de preferencia lo evalúe un neurólogo pediatra, lo tiene que interpretar, o un neurofisiólogo pediatra, que es un neurólogo pediatra que aparte hizo una alta especialidad en neurofisiología. Entonces, porque les digo, esto es un tema bastante complejo, los electroencefalogramas de bebés son complejos de interpretar. Entonces, si los interpreta a veces un neurólogo tal vez adultos, pues podría tener como alguna, no estar del todo correcto. Pero en sí es un estudio que no duele, se le ponen los electrodos. La única molestia que puede llegar a sentir es que se hace una pequeña limpieza en su cuero cabelludo para que pase bien la electricidad, que son unos pequeños electrodos de oro que se ponen en su cabecita, pero estos no causan electricidad, no le generan dolor ni mayor problema. La tomografía es un estudio de imagen, puede ser tomografía o resonancia, ahí depende. La resonancia es un estudio también de imagen que es a través de imanes y de los líquidos del agua, ¿no?, que manejamos en nuestro cuerpo. Entonces, este estudio dura aproximadamente de 40 minutos a 1 hora y es un estudio donde no nos podemos mover. Tal vez ya han visto como esas cápsulas que te meten acostado y te quedas así. Bueno, aproximadamente dura de 40 minutos a 1 hora sin movernos. Obviamente un niño no puede pasar todo este tiempo sin moverse y por lo tanto requiere sedación. Entonces, en bebés no siempre la mandamos, a menos que estemos sospechando ya algo muy específico. Y la tomografía igualmente es un estudio de imagen en la que igualmente vamos a evaluar cómo está la anatomía de su cerebro. Este estudio es mucho más rápido, dura aproximadamente 5 minutos y únicamente va a entrar y salir. Sin embargo, todos los estudios tienen que tener cierto cuidado, ¿no? Pero en general la tomografía es más rápida, es más sencilla de hacer, mejor para un bebé, porque no va a estar 40 minutos en una sala que es muy fría, sin moverse, y es más fácil realizar una tomografía en estos pequeños. Sobre todo, muchas veces, dependiendo de la edad, pero para corroborar esa hemorragia tal vez intraventricular que tuvo en algún momento. Al final, un ultrasonido, aunque sí es el ideal para un bebé porque se hace transfontanelar, es un estudio que puede ser subjetivo. Tal vez lo hace un médico especialista radiólogo y puede encontrar una hemorragia grado 1 y tal vez la hacen después y encuentran una grado 2 y tal vez luego otra vez grado 1. Puede haber un margen pequeño de error. Sin embargo, con la tomografía no hay error. Es un estudio objetivo 100% y por eso es que a veces lo pedimos. Cuando hay duda de esas hemorragias, o apenas también tuve un bebé que le dijeron que tenía unos quistes en los plexos coroideos, y luego que no los tenía, y luego que tenía 3, y luego que ya no. Entonces, un estudio objetivo es la tomografía. Ahí no cabe duda, no importa lo que vea el otro médico o lo que vea yo, el estudio es objetivo y entonces hay menos probabilidad de que nos equivoquemos en el diagnóstico de qué hay adentro de su cerebro o qué es lo que pasó. Claro, hay mucho miedo
Obviamente como padres de familia en relación con el efecto de la anestesia, que estén tan pequeñitos y que tengan que sedarlos para poder hacer estos estudios de imagen, doctora. Pero ¿qué recomendación podrían decirle a estos papás que dicen, no, pues mejor me espero, no sé, 3 meses, 4 meses, un mes para poder llevar a cabo este estudio, pues porque tengo miedo a la anestesia? No tengan miedo porque va a estar ahí un anestesiólogo, precisamente que es el experto en aplicar esos medicamentos con su bebé para vigilar todas esas cuestiones y generalmente depende de cada caso, pero la anestesia casi siempre es sedación. Únicamente les ponen el gas para que se duerman, pero no siempre se requiere que tengan que entrar a la vena y poner una anestesia, ¿no? O tampoco los van a intubar. Entonces, la finalidad es siempre ser lo menos agresivos posibles o lo menos dañino, lo menos invasivo, y casi siempre se hace con sedación. Okay. Entonces, que no tengan miedo porque si lo pedimos, precisamente es para nosotros guiarnos sobre cuál va a ser el siguiente tratamiento o qué más podemos hacer por sus pequeños. Finalmente, como neurólogos pediatras o como pediatras, nuestra finalidad es ayudar al paciente y nuestro paciente es ese pequeñito, es su hijo. Y nosotros obviamente no queremos dañarlo, sin embargo a veces requerimos algunos estudios para guiarnos. Ok, muy bien, doctora. Por aquí hay algunas preguntas. Dice, muchas gracias al Centro de Neurodesarrollo por esta oportunidad de conocer a una extraordinaria profesional. En el caso de mis bebés, estuvieron por tiempo prolongado con cafeína y se les suspendió al mes de darlas de alta. Nacieron de 28 semanas de gestación, no han tenido nada de los estudios que mencionan, no han tenido valoración por la contingencia que estamos pasando ahorita y deseamos poder tener una consulta con usted. ¿Podría darnos sus datos, por favor? Con muchísimo gusto, ya tenemos listísima la información de la doctora para que puedan consultarla, porque afortunadamente está otorgando los servicios en línea, en modalidad en línea, y ella consulta también en la ciudad de Veracruz. Entonces, más adelante les voy a dar un pantallazo de todos los datos, teléfonos, direcciones, para que puedan estar en contacto directo con la doctora. Muchísimas gracias. Hay otra pregunta aquí, dice, entonces, la vigilancia del neurodesarrollo de un prematuro, ¿hasta qué edad sería? Debe ser hasta los 6 años en general, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso que nos platica de 28 semanas, hay que ver cómo va su neurodesarrollo. Si en algún momento va de acuerdo a la edad y todo está bajo control, tal vez nos veamos una vez al año, cada 6 meses, o tal vez ya nos demos de alta desde antes. Pero en general, porque no sabemos cada caso, tiene que ser hasta los 6 años de edad, la vigilancia del neurodesarrollo. Obviamente no es cada mes estarnos viendo, pero en ciertas edades estratégicas, como les dije, a los 9 meses, a los 18 y de los 24 a los 30 sí nos tenemos que ver forzosamente y obviamente por ser pequeños prematuros nos vamos a ver antes de los 9 meses porque tenemos que estar evaluando ciertas cuestiones muy importantes que tienen que ir adquiriendo esas habilidades para que después de que se acabe el neurodesarrollo, después de los 6 años, entonces esas funciones mentales estén perfectamente. Okay. Y también el tema de la cafeína es un medicamento que se les da a los prematuros cuando tienen algún problema respiratorio, dificultad respiratoria o que hacen apneas, ¿no? Es lo más común. O sea, que dejan de respirar durante algunos segundos o pausas respiratorias. Esto se da porque la cafeína es un medicamento estimulante del sistema nervioso. Recuerden que el centro de la respiración está precisamente en el cerebro, en una parte que se llama bulbo raquídeo. Ahí está el centro de nuestra respiración. O sea que cuando un bebé tiene problemas respiratorios, después de que le descartan las causas infecciosas, que tal vez tenga anemia, que tal vez sea algo cardiológico, todas estas que descartan, entonces queda también la causa neurológica. Una puede ser que sean convulsiones, en caso de que se descarte, entonces a veces se les da la cafeína precisamente para estimular ese centro respiratorio y generalmente les va muy bien con eso. Entonces, es un medicamento que también se usa frecuentemente. Ok, doctora. En relación con la edad corregida y la edad cronológica, nosotros siempre estamos explicándole a las familias pues que el desarrollo del bebé pues va en base a la edad corregida. Pero sí nos gustaría, porque muchas veces las mamás o los papás se desaniman porque obviamente el niño ya tiene
8 meses de edad cronológica y pues obviamente si fue un prematuro de 26 semanas de gestación, 28 semanas de gestación, el desarrollo no va a ir acorde a esos 8 meses, ¿no? Me gustaría que de su parte, desde su perspectiva profesional, les explicara a las familias pues que obviamente va a tomar un poquito más de tiempo y que a nivel neurológico también hay una maduración importante. Sí, exacto. Finalmente es un pequeñito que salió del horno antes de tiempo. Entonces, la edad corregida y la edad cronológica generalmente lo manejamos hasta el año de edad. Hasta el año de edad vamos a corregir su edad. Entonces, obviamente no podemos esperar y tampoco podemos tener esas expectativas con nuestros hijos de que hagan algo que realmente no está a su madurez cerebral, neurológica, ni de ninguno de sus órganos realmente, de todo el cuerpo, no está listo para realizar esas funciones. Finalmente, todo es un periodo. Y no podemos decir, tal vez decimos, no, a los 6 años se acabó el neurodesarrollo. Todo es un ciclo. No es como que empieza una cosa y ya se terminó y ya empezó la otra. O sea, es un ciclo de transición. Aquí ya empezó esta cosa, pero esta no ha terminado de pasar. O sea, se sobreponen estas etapas. Entonces, siempre con los pequeñitos prematuros corregimos su edad y les pido que no tengan también estas expectativas de que hagan algo que no tienen la capacidad para hacer todavía, porque no han adquirido esas habilidades, porque su madurez cerebral o sus neuronas, sus conexiones, todas las vías que involucran que yo esté moviendo ahorita mis brazos y que tenga la coordinación, todas esas vías están inmaduras. Por lo tanto, no van a poder realizar las funciones o bien pueden tener como algunos cambios, ¿no? O sea, tal vez de pronto estar como hiperexcitados y luego no responder de manera correcta, precisamente porque no hay una madurez aún y no van a lograr estas habilidades. Lo importante es que chequemos que hagan las habilidades que tienen que tener para su edad corregida. Eso es lo que tenemos que valorar siempre. Y esos logros, irlos alcanzando y en caso de que no se estén alcanzando, pues ver cuál es la causa, además de los factores de riesgo, y cuál sería el mejor tratamiento para cada uno de sus pequeños. Ok, doctora, muchísimas gracias. Tengo aquí otra pregunta importante. ¿Cuáles son los motivos de consulta más comunes que llegan a su servicio? Bueno, los motivos de consulta más comunes son los trastornos generalizados del desarrollo, como el espectro autista o mayores de 6 años, niños con hiperactividad o problemas de atención, y también movimientos anormales. En general, movimientos anormales como tics, epilepsia, otro tipo de movimientos, o bien movimientos que tal vez a veces llaman la atención a los papás y a cualquiera nos llamaría la atención, y que sin embargo no son anormales, sino que son precisamente por esa inmadurez y que se van a quitar conforme vaya creciendo nuestro bebé. Entonces, esos movimientos que es complicado a veces cuando ustedes nos los describen, yo imaginármelo, y precisamente lo que queremos es ser objetivos, les sugiero que los graben si es que pueden, para que cuando tengan la duda, entonces muestren el video y podamos decirle realmente, ¿sabes qué? Esto sí, esto no te preocupes, va a ir desapareciendo conforme crezca tu bebé, o tal vez sí, esto es un movimiento anormal, tenemos que hacer estos estudios, vamos a iniciar este medicamento. Y lo otro que te comenté, los trastornos generalizados del desarrollo, ¿no? Sobre todo el espectro autista, que es ahora uno de los motivos más frecuentes de consulta definitivamente. Entonces, los niños que son prematuros sí tienen un mayor riesgo de presentar estos trastornos generalizados del desarrollo. Sí se asocia o puede tener una mayor predisposición, pero igualmente no significa que les va a pasar forzosamente. Ok, pero ya al momento de hablar como tal de trastorno, doctora, ¿a partir de qué edad ya se consideraría un trastorno generalizado? Porque sabemos que los trastornos del neurodesarrollo pues engloban esto, según un manual, ¿no? De criterios, trastorno del lenguaje, de la comunicación, trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención, trastornos motores y demás. ¿A partir de qué edad? O sea, ya podría yo como mamá preocuparme para poder decir, híjole, no sé, ya estoy en la escuela y resulta que esto ya me está dando indicios, o desde bebé podríamos tener alguna de estas características y buscar ayuda. Sí, realmente ahí creo que no se puede decir una edad, porque por ejemplo el trastorno del espectro autista
puede ser desde los 12 meses, entre los 12 a los 18 meses ya lo podemos diagnosticar. Okay. El déficit de atención e hiperactividad hasta los 6 años. Un trastorno del aprendizaje, pues también son niños más grandes, ya tal vez preescolares o escolares, que ya están yendo pues a la escuela, tal vez a la primaria, y que se está detectando ahí el problema. Entonces, no se puede decir exactamente una edad, pero por eso les digo estas edades claves en las que tienen que tener una valoración del neurodesarrollo, porque es cuando nosotros podríamos detectar también, además de que obviamente casi siempre lo detectan pues los papás o los maestros. Entonces, pero nosotros en estas edades podemos ver si todo va bajo control o si hay algún foco ahí que nos llame la atención para que entonces intervengamos. Pero realmente decir una edad como tal, pues creo que no se puede decir. En general, después de los 12 meses. Ok, perfecto, doctora. Muchas gracias. Hay aquí otra duda, dice, bueno, en los niños con síndrome de Down, ¿qué retrasos encontramos? Bueno, la trisomía 21 o síndrome de Down, que es la trisomía más frecuente, conlleva que va a tener una discapacidad intelectual. O sea, esperaríamos en general que le va a costar cierto trabajo realizar actividades tal vez de autocuidado o bien de cognitivas, pero depende qué grado, porque también hay, cuando yo tengo pacientes con síndrome de Down que tienen 18 años y son totalmente independientes. Tal vez les cuesta un poco de trabajo a la escuela, pero ellos hacen todas sus actividades por sí solos. Y tal vez hay otros que sí requieren ayuda por completo. O sea, aquí también creo que es un espectro, porque no sabemos. Pero en general, los retrasos o discapacidades que podríamos esperar, pues sería sobre todo a nivel cognitivo. Tal vez va a costar un poco más de trabajo, sobre todo el lenguaje, adquirir aprendizaje y estas funciones mentales superiores, memoria, lectura, escritura, cálculo. En general, eso es lo que se esperaría que le cueste más trabajo y sus habilidades de autocuidado. También podría ahí afectar un poco la parte motora, pero esperaríamos sobre todo tal vez en la parte cognitiva. Ok, muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta. Dice, un niño con falta de oxígeno en el cerebro, ¿qué problemas puede presentar en un futuro? Como les comenté, depende qué área sea la que esté afectada, qué lóbulo, el lóbulo frontal, temporal, parietal, occipital. En general, casi siempre lo que se afecta es el lóbulo frontal y temporal, pero bueno, no se puede generalizar. Si es frontal, pues el lóbulo frontal es el lóbulo que se encarga de todo lo motor y también del cálculo, de los impulsos, de la hiperactividad, de la atención. Y el lóbulo temporal, pues es el que se encarga del lenguaje, tanto expresivo como comprensivo, también de la parte un poco de las emociones, de cómo yo reacciono tal vez ante alguna, mis impulsos, la ira, el enojo. La parte del temporal es quien se encarga de esa parte de nuestras emociones. Entonces esperaríamos tal vez alguna alteración en esas funciones. Ok, muchísimas gracias, doctora. No sé si alguien quiere activar su micrófono y su cámara para hacer alguna pregunta directa a la doctora. Podemos aprovechar este momento para hacerlo. A ver si alguien se anima. ¿Ninguno? ¿Ninguna? Creo que no, doctora. Entonces, solamente, doctora, ya para ir terminando, porque no tenemos como que muchas dudas por parte ya de las familias, ¿qué recomendaciones ya generales podría darle a las familias de los bebés prematuros? Les recomiendo, como mencionamos, pues que si tienen algún tratamiento médico farmacológico, que no lo suspendan y que esperen a que el médico tratante, ya sea cada especialidad, cardiólogo, neurólogo, haga los ajustes pertinentes de acuerdo a la evolución de su pequeño. Otra cosa, también que todas las dudas que ustedes tengan con su médico tratante, con quien sea que esté llevando el seguimiento de sus pequeños, pues que las resuelvan todas esas dudas, porque muchas veces tal vez se quedan con incertidumbre y preocupados por todas estas cuestiones, cuando realmente solamente es falta de información, no falta de que les den una explicación. Entonces es muy importante que ustedes, las dudas que tengan, las pregunten y que en general todos los pequeñitos que hayan sido prematuros requieren llevar estimulación temprana.
Eso como sugerencia. En caso de que encontremos alguna otra alteración en otra área, mandaremos alguna otra terapia. Y también, dependiendo del caso, pero también tenemos que estar evaluando cómo está su vía visual y su vía auditiva. Aparte del electroencefalograma y de la tomografía que mencionamos, también es importante que hayan tenido, pues primero su tamiz, ¿no? Su tamiz audiológico y su tamiz metabólico. Y luego que, al menos en el tema de neurología, evaluamos esas dos vías y pedimos a veces potenciales evocados visuales y potenciales evocados auditivos, porque podría ser también que, pues tal vez aparte de la inmadurez hubiera algún daño o simplemente verificar que la vía esté íntegra y que todo esté bajo control para que también veamos que entonces su neurodesarrollo más adelante vaya de acuerdo a su edad corregida, pero teniendo en cuenta que esas vías están íntegras y que entonces va a poder y tiene todas las capacidades de ir adquiriendo estas habilidades. Y que recuerden las valoraciones de neurología. Sé que muchos niños que son prematuros a veces no tienen sus valoraciones neurológicas y sí es importante que las tengan porque es un factor de riesgo importante para muchas otras cosas que tenemos que tener bajo control desde chiquitos. Siempre entre más pronto detectemos algo, es mucho mejor, precisamente por la plasticidad cerebral de la que hablamos, porque tenemos todas las herramientas y ese plus que tienen los pequeñitos para que podamos avanzar y en caso de que haya alguna alteración, pues tal vez creemos otra vía o demos las herramientas para que ellos se pongan al día. La finalidad es que ellos sean unas personas cuando sean más grandes, que sean independientes. Entonces, eso lo logramos desde ahorita, desde esta edad de chiquitos, y entre más pronto detectemos alguna alteración, es mucho mejor. Ok, doctora, por aquí se animaron y preguntan, ¿sea o no sea prematuro, deben comenzar la lactación a los 6 meses cumplidos? Bueno, creo que ese es un tema más de gastroenterología y nutrición que de neurología, pero deberían de iniciarla a los 6 meses de edad corregida, de edad real. Su edad real no es la edad cronológica, sino la corregida, esa es su edad real. Y en general, porque tengo compañeros gastroenterólogos pediatras, ahí hay que ver si tienen las habilidades para poder iniciarla o no, pero entre los 4 a 6 meses, estrictamente a los 6 meses, sí se debe iniciar ya la etapa de alimentación complementaria. Ok, muchísimas gracias, doctora. Creo que ya no hay por aquí alguna duda. Muchas gracias. Ojalá la pueda subir esta plática al canal. Sí, la doctora ya nos autorizó y vamos a subir esta ponencia al nuestro canal. Doctora, muchísimas gracias por su gentileza, por su profesionalismo, por compartirnos su experiencia. La verdad es que siento que ha resuelto todas las dudas que teníamos. Y pues bueno, de verdad de mi parte, perdón la lata, ahí sí, de estar ahí, doctora, ya nos vamos a ver y todo, porque sé que es una profesional muy, muy ocupada, en verdad, y pues bueno, fue un momento muy, muy bueno. Aquí tengo ya en pantalla la información para que puedan contactar a la doctora. La doctora trabaja en Hospital Ciudad de México. Aparecen ya aquí tanto la dirección, el teléfono y su correo electrónico. En Star Médica Veracruz, NeuroKids, aparece igual la dirección, teléfono. Si no logran captar por aquí la información, por favor escríbanos a través del chat para poder, o en nuestra página, para poder otorgarles esta información con todo gusto. Los servicios de la doctora: neurología, valoración de neurología pediátrica, neuropedia, electroencefalogramas y todo lo que aprendimos hoy, ¿no? En relación con el monitoreo en estas fases del desarrollo que son muy, muy importantes. A la doctora la consiguen en sus páginas de redes sociales, Facebook como @doctora.gis, Acevedo Neuropedia, y en Instagram como @doctora.gis Neuropedia. Tiene también su página de internet en la cual pueden ingresar y a través de ella también solicitar alguna cita especializada. Entonces, ya sabemos de antemano pues que es una doctora muy ocupada, entonces reserven sus citas con anticipación para que puedan tener una atención lo más oportuna posible. ¿De acuerdo? Agradecer nuevamente a todos ustedes su presencia, su atención y pues bueno, recordarles que estamos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube como Neurodesarrollo Neonatal e Infantil. Muchísimas gracias, doctora, por todo. Muchas gracias a ustedes.
Gracias, doctora. Y pues bueno, deseamos que tengan una linda noche todos y nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto.